2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa de inmersión en Colombia de La Silla Vacía. Un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Son solo 40 cupos y tenemos precio especial de inscripción antes del 20 de diciembre. Toda la información en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de Armando Benedetti para maniobrar sus líos jurídicos. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 14 de noviembre. Armando Benedetti es el poderoso operador político del remate del actual gobierno. Buena parte de su tiempo esta semana lo utilizó para defenderse de lo que llamó un ataque desproporcionado de la justicia porque una magistrada allanó una de sus casas. Detrás de eso hay años de agrios enfrentamientos entre este político y la jurista. Benedetti tiene varias investigaciones y al menos en uno de esos casos está próximo a ir a juicio. Aún así, su poder en el Palacio de Nariño sigue y seguirá intacto si nada extraordinario ocurre. Entonces hoy, para no perderse en una maraña de casos, nombres y procesos que hay, vamos a hablar de lo clave de estos casos judiciales contra el ministro del Interior. Edgar Quintero cubre la Casa de Nariño. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿Sabías que eres el invitado del huevo número 900? 900 huevos, felicitaciones. Gracias, van a venir más. El ministro del Interior usó buena parte de su tiempo esta semana y el de su despacho insultando a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia con la que hace varios años viene peleando. Explícanos primero qué fue lo que pasó. Sí, el martes la magistrada Cristina Lombana lideró una orden de allanamiento con fuerzas especiales de la policía en una lujosa casa en Puerto Colombia, a las afueras de Barranquilla, en donde hace unos meses está viviendo la esposa del ministro Benedetti y sus 2 hijos menores de edad. Para Benedetti su defensa fue toda una sorpresa y desde muy temprano por redes sociales el ministro se despachó con varios insultos contra la magistrada Lombana. La rabia de Benedetti era que esa casa en principio no tiene nada que ver con la investigación que tiene en sus manos la magistrada Lombana contra él. ¿Y cuál es esa investigación? Benedetti tiene muchas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, pero son 3 los casos que realmente están avanzados. Uno de esos los tiene la magistrada Lombana. El caso se remonta a 2010, cuando Benedetti era senador del partido de la U, y en esa época presentó un proyecto de ley que supuestamente favoreció al empresario Euclides Torres, aliado político y financiador de Benedetti, y quien puso la plata para la precampaña de Petro en el 2022. La P de Barranquilla, digamos. Exacto. La ley, que salió en 2012, obligaba a los vigilantes a sacar un certificado psicotécnico para portar armas, y desde entonces se señaló que una de las 2 empresas en todo el país que tenía la capacidad para hacer ese certificado era Symmetric S.A., que hace parte de la malla empresarial de Euclides Torres. Edgar, una cosa que hay que decir ahí es que algo que ha sucedido durante toda la vida empresarial de Euclides Torres es que desde hace al menos unos 15 años el Congreso tramita leyes que terminan beneficiándolo en este y en todos los gobiernos que ha habido en el entretanto. Sí, Euclides ha sido santista, duquista y ahora petrista, y a través de esas conexiones ha logrado obtener licitaciones millonarias y captar rentas de diferentes trámites que hacemos los ciudadanos ante el Estado. Y con Benedetti y Petro eso se ha mantenido y se ha intensificado. Pero vuelvo a la rabia de Benedetti contra la magistrada Lombana. Esa casa que ordenó allanar Lombana en principio no parece tener ninguna conexión con el caso que investiga. En primer lugar, la casa no tiene ningún vínculo con Euclides Torres. Benedetti tampoco es el dueño de la propiedad. Como contó Camilo Enciso para Cambio, lo que en realidad consiguió Benedetti fue que le cedieran un contrato de arrendamiento, uno bien caro, obvio, para que su familia se mudara. El contrato se lo cedió un empresario llamado Ricardo Leiva, que recientemente, según contó Enciso, logró hacerse con un millonario contrato de RTBC para hacer un evento cultural durante la celebración de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea en Santa Marta. Pero entonces, volviendo a la diligencia de Lombana, sí es extraño que haya ordenado un allanamiento que no parece tener ninguna conexión clara con el caso que investiga.
Este es el principal argumento de Benedetti para decir que lo están persiguiendo judicialmente. ¿Y qué es lo que le molesta al ministro Benedetti de la magistrada Lombana? Porque por sus insultos y por lo que dijo en medios de comunicación, pues se nota que esta pelea lleva varios años. Sí, es una pelea de años. Pero a ver, son muchos los cuestionamientos y ruidos de corrupción los que rodean al ministro. La mayoría de casos activos en la Corte Suprema se remontan a una mega denuncia que le hizo un famoso abogado penalista, Jaime Lombana, en 2017 por supuestas actuaciones corruptas cuando Benedetti era congresista. Varios de esos casos pasaron por las manos de la magistrada Cristina Lombana. La defensa de Benedetti y el propio ministro siempre han sostenido que ella dirige una suerte de venganza personal contra él, y a ella la asocian con los intereses políticos más cercanos a la derecha del establecimiento político. Tú decías al principio que Benedetti tenía varios casos en la Corte. ¿Cuáles son los que están más avanzados? Sí, el más avanzado es el que está en etapa de juicio por el desfalco del antiguo FONADE. En febrero de este año, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que es la que lleva los casos de los congresistas, lo acusó por el delito de tráfico de influencias. La tesis de la acusación es que en 2017 el entonces senador Benedetti intervino directamente para amañar un contrato por poco más de 700 millones de pesos que favoreció a una empresa que se llama Certicámara. En este caso hay testimonios fuertes en contra de Benedetti, entre ellos el de la mano derecha del entonces director de FONADE, quien lo señala de hacer lobby directamente a favor de esta empresa. Este caso es bien duro para Benedetti porque otras personas con un perfil político parecido al suyo han sido condenadas, como los excongresistas también de la U, Musa Besaile y Bernardo El Ñoño Elías, involucrados en el desfalco de esta entidad bajo el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. El juicio lo debe resolver la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema y Benedetti tiene derecho a una segunda instancia. Pero este es sin duda el caso que más lo enloda. El tercer caso con más avances y que puede terminar en una acusación es el que tiene por enriquecimiento ilícito. Los que conocen el proceso dicen que es el que tiene el expediente más grueso, porque recopila todos los movimientos de plata que hizo Benedetti en los 20 años que fue congresista. Entre esos movimientos sospechosos, la Corte investiga la compra de un apartamento por 1.600 millones de pesos en el norte de Bogotá, que fue administrado por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que Benedetti compró en 2010. Y acá también vuelve a aparecer el nombre de Euclides Torres, porque otro de los movimientos de Benedetti que investigan es la compra de una casa en Puerto Colombia por 3.600 millones de pesos. Benedetti dijo en indagatoria que para comprar esa casa le pidió plata prestada a Euclides y que no se la ha podido pagar porque su patrimonio está bloqueado por las investigaciones que tiene. Benedetti dice que está quebrado. Edgar, una cosa curiosa de este caso es que Benedetti se ha mantenido como el eje del poder político del presidente Gustavo Petro durante varios meses desde que volvió a Colombia, a diferencia de otros altos funcionarios muy cercanos ideológicamente al presidente que han salido por la puerta de atrás por escándalos de corrupción. En varios episodios hemos hablado de ese teflón que tiene Benedetti y de ese poder que se remonta a la campaña y que por ahora no vislumbras que vaya a disminuir por estos casos. Sí, el presidente sacrificó a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando lo salpicó el escándalo de gestión del riesgo. Y su antigua mano derecha, Carlos Ramón González, también salió de Palacio y del país y está prófugo de la justicia. Benedetti por ahora no está siguiendo ese camino y no parece querer seguirlo. Pero además hoy juega realmente como un superministro. Es la persona que matiza las decisiones del presidente frente a la crisis diplomática con Estados Unidos. Antes de que el ministro de Defensa hablara, fue Benedetti el que dijo que no se suspendía el apoyo en inteligencia con Washington. Y pues a Petro no le gustó el lenguaje que utilizó contra la magistrada Lombana. Sí. Pero en general recibió el respaldo de la Casa de Nariño, de la número 2 de Palacio, que es Angie Rodríguez, muy aliada de Benedetti, y del Ministerio de Justicia. Todos creen que es una persecución judicial y que además atentaron contra su familia. Entonces, pese a todo esto, Benedetti no ha disminuido su poder e influencia. Edgar, gracias por tus luces y por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Álvaro Uribe definirá quién va a ser el candidato de su partido para la interpartidista de 2026. Así las cosas, no habrá encuesta y no se descarta que el que escoja esté por fuera de los 5 precandidatos de su propio partido.
2 conjueces van a revisar la ponencia que sanciona a la campaña de Gustavo Petro en 2022 por volarse los topes de financiación. Ayer el Consejo Nacional Electoral no tuvo las mayorías para imponer multas a esa empresa electoral. Y hoy en Cali se celebran los 106 años de la Fuerza Aérea Colombiana. No se descarta que desde allí el gobierno anuncie la firma del contrato para comprar 18 aviones Gripen. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Feliz puente y nos escuchamos el martes. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.